Están con nosotros Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, y Susel Paredes. Adelante, por favor. Bienvenidos, señor Salguana, Susel, gracias por estar aquí. A ver, he comentado al inicio lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Los críticos del Congreso podrían decir que parece un TC Express a la medida del Congreso, porque le han dado la razón en todo, ¿no? Le han dado la razón en todo. Tienen pista libre para elegir al defensor del pueblo. La medida cautelar ha quedado sin efecto por esta decisión del TC. Y también fallos relacionados a la reforma de la SUNEDU y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, tengo un dilema, digamos, ¿no? Porque tenemos que obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, yo siento y creo que este Congreso no tiene legitimidad para elegir a nadie y que debiéramos esperar para hacer esas elecciones. Ahora, hay que ser muy conscientes, y creo que todo el público conoce, y si no, les recuerdo que el Congreso elige a los tribunos, a los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, entonces, es una prerrogativa del Congreso. Es una prerrogativa del Congreso. Entonces han sido elegidos por una mayoría que tiene un determinado pensamiento. Entonces, ha ganado la mayoría del Congreso en esas sentencias. ¿Piensa lo mismo usted? No, yo discrepo y saludo cordialmente a Susel. Buenas noches. Yo participé del grupo de trabajo que eligió a la comisión del TC y puedo dar fe con mi participación porque no asistí virtualmente, sino lo hice presencialmente. Asistí a las entrevistas, revisé la documentación. Y en realidad yo creo que el doctor Balcázar, que fue el presidente de la comisión, hizo un trabajo bastante pulcro, se hizo un trabajo serio, responsable, se analizó los expedientes y en las entrevistas personales, las votaciones no puede fijarse, corresponde, digamos, a la calidad académica y profesional de los tribunos, más allá de sus vinculaciones ideológicas políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí la decisión sobre el tema de la SUNA, de los impuestos, las moras, no me parece correcto. Pero como bien dice Susel también, son decisiones de un tribunal que tenemos que respetar y acatar. Pero ella dice además que es un tribunal a medida del Congreso. Bueno, son opiniones que yo respeto, yo no comparto ese punto de vista, obviamente, ¿no? Ya, pero digamos, la primera expresión o el primer razonamiento que tienes es, en la cual el señor Salguana con todo derecho discrepa, que este Congreso no es legítimo, ¿no? O no tiene la legitimidad para elegir a un defensor del pueblo. Pero si ya el adelanto ya fue, digamos, o sea, todo está normal. No, todo pues está... es que no está... No, te lo estoy diciendo en sarcasmo, irónicamente, pues, ¿no? claro. Con ironía. No es cierto. Tenemos una desaprobación bajísima. O sea, la gente está molesta con nosotros. Y nosotros vamos a elegir en este contexto al defensor del pueblo o defensora del pueblo. No me parece correcto. Así sea nuestra prerrogativa. Porque una cosa es lo que nos dice la ley, está bien, tenemos esa prerrogativa, no es una obligación. Entonces, yo exhorto a mis colegas a que esperemos. Esperemos. Además, el trabajo que ha cumplido la Defensoría del Pueblo durante las manifestaciones ha sido muy entregado, muy importante, ha estado en los momentos más difíciles. Entonces, esta defensora del pueblo está haciendo un extraordinario trabajo. ¿Quién puede negar eso? ¿Para qué vamos a cambiar las cosas en ese sentido? Santa de la devoción de un grupo del Congreso, ¿no? Le tienen como jeriza.
Bueno, ¿Me sus parece? razones tendrán. Yo hablo ¿Me parece o en estoy base a la... equivocado? Tienes razón, pero yo hablo en base a las evidencias. Ajá. Donde han habido problemas, ahí está la Defensoría del Pueblo cuidando los derechos del ciudadano. La Defensoría del Pueblo se crea para defender al ciudadano de los excesos del Estado. Ujú. Y eso ha hecho la Defensoría del Pueblo en este contexto. Ujú. Eliana Rebollar, ¿a usted le parece una defensora a la altura de las circunstancias? Yo creo que es una funcionaria que tiene experiencia, que tiene manejo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, que estuvo 37 días bloqueadas las carreteras, nunca le escuché decir nada sobre ese tema, pese a que nosotros reclamamos en todos los tonos, y usted sabe bien que en el Congreso reclamé porque 200.000 ciudadanos estaban prácticamente rehenes de ciudadanos que tienen derecho a protestar, pero no a dejar pues sin comida a todo un departamento, ¿no? Ahora, sobre el tema de la legitimidad o no legitimidad que dice Susel, yo creo que sí tenemos legitimidad, o sea, nosotros tenemos la legitimidad del voto popular. Podemos estar cuestionados, deslegitimados, digamos, con un porcentaje de aprobación mínima, pero tenemos un mandato que cumplir. O sea, este Congreso tiene que trabajar hasta el último día en la cual decidamos, en lo cual yo comparto con Susel, tengamos que irnos. APP ha respaldado las iniciativas de adelanto de elecciones, hemos votado en la última, y nosotros personalmente, el que habla, respalda que las elecciones se adelanten para abril de 2024, por ejemplo. Claro, pero mi impresión, con todo respeto, ¿no?, es que ya se quedan hasta el 26. No hay ni un atisbo de algo que pueda conducirnos al camino del adelanto. Yo no veo. Los hechos dicen eso, que tú estás pensando, O sea, que ya, estás diciendo. digamos, hechos consumados, ¿no? Sí, o sea, Vamos para adelante, uno vamos puede para adelante. verificar con los hechos eso que has dicho. Ajá. Hay una mayoría que se quiere quedar. Y ahora está estancado, porque como se presentó una reconsideración, el congresista Montoya presentó una reconsideración. Bloqueó la vía Exacto, a la ni Comisión de siquiera. Constitución. Así es. Entonces, eso se puede quedar, por ejemplo, en la reconsideración para el voto de la bicameralidad, ahí está sin votarse. Porque si se votara y quedaran 66, ya estaría yo exigiendo que pase a referéndum. Que es lo que dice la Constitución. Pero no se puede porque hay una reconsideración ahí taponeando. Entonces, no vaya a ser que, al igual que la bicameralidad, Claro. nos tengan taponeada esa posibilidad. No sé qué piensa mi ¿Qué colega. enredo, oiga? No, yo lo que creo es que, bueno, al final Muy cada grupo parlamentario y cada político, congresista asumirá su responsabilidad frente al país, ¿no? Porque creo que las votaciones son públicas Así es. y las opiniones también aquí en los medios de comunicación. Ahora, sobre la reconsideración de la bicameralidad, es verdad, o sea, hay una reconsideración planteada que no se ha votado, habrá que pedirla que se haga ahora en marzo que retornamos, y de igual manera en cuanto al tema de adelanto de elecciones, ¿no? El colega Montoya planteó la reconsideración, se votará. Y obviamente es una decisión que requiere votación calificada, así que es bastante difícil que se consiga. Y de todas maneras yo creo que va a ir a la Comisión de Constitución donde discutiremos el tema, ¿no? ¿Usted quiere el adelanto o no quiere el adelanto? Sí, yo considero Diga la que verdad, un político tiene que saber escuchar a la ciudadanía. Así como nos han elegido y ahora nos piden que nos retiremos antes, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y en una fecha prudente que nos permita, primero, que incluyamos más actores políticos. Eso es Segundo, fundamental. así es, porque si no va a ser la misma historia, ¿no? Sí. Segundo, hay que hacer reformas mínimas básicas, porque si hacemos con las mismas reglas, no digo las que serían deseables, por lo menos 2 o 3, ¿no? Porque si no, las mismas reglas, los mismos procedimientos, los mismos actores, los que nos estamos viendo van a ser al final los mismos que retornemos Sí, de acá a pues. unos meses, ¿no? O la misma versión de lo mismo. Exacto, sí. Un momento, tengo que dar cuenta de una noticia que se acaba de publicar, llega desde los Estados Unidos y dice lo siguiente: una jueza de los Estados Unidos ha suspendido temporalmente la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Sí, se trata de la jueza Laurel D. Biller, que ha paralizado la extradición por una semana, según da cuenta la República, pero le da chance a Alejandro Toledo de conseguir una suspensión mayor en el Tribunal Superior de los Estados Unidos. Esta jueza Biller pertenece a la Corte Federal del Distrito Norte de California y ha suspendido este proceso de extradición que fue ordenado por el Departamento de Estado, ¿no? Y Toledo ha conseguido, ¿no?, que esto se paralice.
Él tiene grillete igual, pero ha conseguido que se paralice. La resolución que, digamos, la República ha tenido acceso, dice que la magistrada ha rechazado, sin embargo, la principal pretensión de Toledo, suspender la extradición hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resuelva en segunda instancia un habeas corpus con el que busca anular todo el proceso de repatriación. Y así, ¿qué tal? ¿Qué les parece esto? Toledo paró la extradición. Bueno, en general tiene derecho a defenderse, ¿no? ¿Todavía Pero usted yo- le tiene fe a Toledo? Porque usted trabajó con Toledo. Sí, yo he sido ministro de de Justicia, Justicia, sí, lo así es, recuerdo muy bien. sí. ¿Le tiene fe todavía a Toledo? Bueno, fe no tanto, ¿no? Yo creo que los hechos son evidentes, No, por eso digo, ¿no? Lo que yo creo es que, primero, que las instituciones funcionan y vivimos en democracia. Creo que es lo importante. Hay un Poder Judicial autónomo, un Ministerio Público que opera y un sistema americano que responde pese a la demora, con las garantías, ¿no?, de defensa, etcétera. Y yo creo que al final va a terminar viniendo el presidente Toledo y quizás sea lo mejor para él, porque él tiene su punto de vista, niega los hechos, que venga, que se someta a un proceso judicial, al contradictorio, se defienda debido proceso y al final, si hay responsabilidad, que se sancione, ¿no? Porque yo creo que lo peor que puede pasar, Jaime, es que pueden haber hechos de corrupción, pero lo peor es que no se sancione, la impunidad. Porque en el caso de Toledo Hay está que- clarísimo, ¿no? Sí, bueno. Es uno de los casos más 30 redondos millones que de hay. dólares. Es No, uno de los de casos coima. más redondos, están las pruebas, están las casas, está la plata. Encima fue con está regateo. Bueno, creo que ¿Ah? el colaborador eficaz, Barata, señaló claramente, ¿no? Sí. Paga carajo Barata o algo así. Entonces, Con su bajo. entonces, ya, yo creo que ese caso está completo. Entonces, Pero estas es zamarrerías, importante. pues, ¿no? Bueno, En vez de como venir- dice mi colega, que es abogado también, la gente tiene derecho a presentar los recursos que desee Sí, pues. y depende de los Pero ahí operadores se- de justicia que los amparen ahí o no. pues exuda ¿no?, la pretensión de la impunidad. Pues, Bueno, ¿no? toda Salirse con la persona suya. en el planeta Tierra Sí. que es acusado Tiene derecho a defenderse. hasta el instinto de defenderse. Pero está, como decías tú, está tan completo y el caso que mejor venga de una Mira, vez, ¿no? si él amara al Perú, debiera venir y responder. Ajá. Pero creo que Sí, no pues. quiere, pues. Sí, No es quiere, complicado, pues, pues, no ¿no? quiere, Sí, bien difícil. Ahora, mira, en el caso de Toledo, Jaime, yo tengo una relación, digamos, por mi departamento. Madre de Dios, Susel y Jaime saben, era un departamento olvidado, marginado, no teníamos carretera, sin energía eléctrica, la situación era bien complicada. Yo he crecido en un pueblito de 5.000 habitantes donde no teníamos agua potable, nos íbamos al río a traer agua, energía eléctrica de 6 a 9 de la noche, el vuelo del avión comercial llegaba una vez cada 15 días, cada 30 días. Entonces era un macondo, ¿no? Y cuando llegó Toledo, y yo no entré por Perú Posible, yo entré por Renacimiento Andino, luego me incorporaron a la bancada del partido, yo trabajé, fui vocero de la bancada, luego me pidió ser ministro, y verdad que Toledo escuchaba, convocaba a los ministros, nos preguntaba en temas de la Amazonía, y yo le planteé el tema de la carretera interoceánica, el puente bilingüe sobre el río Madrid, que estaba 30 años votado, lo compró ¿Y qué Belaunde dijo? y no se instalaba, y la línea de transmisión de Sabangaban para llevar energía a Madrid. Fuimos a Madrid, sobrevolamos, le pareció un proyecto excelente y estaba Lula en Brasil en ese entonces promoviendo el tema de la inversión brasilera fuerte con créditos brasileros, ¿no? Y ahí es donde se entra el tema de la interoceánica. O sea, para nosotros la gestión de Toledo fue, digamos, beneficiosa, pero jamás nos imaginábamos que Pero detrás de ello costó, pues, había los temas que ¿no? estamos Una hablando ahora, coima que evidentemente millonaria. tienen que ser sancionados. Sí, es evidente. Y que nos pues, costó ¿no? a todos los Y peruanos nos 3 costó a veces todos los más de lo que peruanos. debió Sí, costar sí, la sí. interoceánica. Lamentablemente. Exactamente, sí. Eso es exactamente. cierto. A ver, volvamos al tema del TC, si Ya. me permiten. Lo otro que ha resuelto el Tribunal Constitucional tiene que ver con SUNEDU, ¿no? Recordemos que el abogado Luciano López interpuso un amparo para que la justicia constitucional, el TC, declare la inaplicación de la ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, ¿no? O sea, el petardo final, el coche bomba final contra SUNEDU, ¿no? Pero el TC ha dicho... La estocada La final estocada que final. mató a SUNEDU. Sí, mejor coche bomba trae malos recuerdos, ¿no? La estocada final. Es que la verdad, Sí, sí. o sea, ha sido una campaña
10 años la ha piden durado la los campaña. propios autores de la ley, dicen, declárame inconstitucional mi ley, hermano, para que no funcione. ¿En serio? Una Entonces, jugada, ¿No? sí, Alucinante. Evidente. De verdad que nunca me imaginé una jugada de ese tipo. A ver, Sí, ¿qué cosa no se imagina? Que los mismos impulsores de la norma y del Congreso, que es un sector político determinado, planteen la demanda para que se declare en el sentido que ellos pretendían, ¿no? O sea, una jugada bien maquiavélica, ¿no? Pero bueno. Pero ¿qué intenciones hay, pues? Que SUNEDU no funcione ¿Para y qué? para que puedan operar las universidades sin calidad. Y eso es Negocio. una estafa, claro, y eso es una estafa no al estudiante y no al padre de familia que paga esforzadamente una pensión, por más si no- pequeña que sea. Es una estafa a la sociedad, porque ese puente se va a caer porque lo ha hecho un mal ingeniero. Ese paciente se va a morir porque el médico está mal educado. Y ese juicio se va a perder porque el abogado no sabe lo que hace. Cuando un estudiante universitario es estafado por una universidad, estafa a la sociedad peruana. Y eso es lo que a mí me indigna al respecto. Si hay una universidad, perfecto, que trabaje en la universidad, pero que tenga los estándares de calidad que el Perú se merece. Con tantas riquezas que tenemos, como hay en Madre de Dios, es el colmo que la educación universitaria se luche para que se degrade, en vez que se luche para tener una buena educación universitaria, que es la que nos permite desarrollarnos. Ahora, la última situación que ha ocurrido con SUNEDU ha sido bastante bochornosa, ¿no? Porque de los 7 miembros, según da cuenta el comercio, 3 han sido elegidos con cuestionamientos. Los 2 representantes de universidades públicas fueron designados el año pasado, pero no se conocían ni las bases ni los requisitos del proceso de elección. Y el representante del Ministerio de Educación, como se ha conocido hace poco, trabajaba en la Universidad San Martín como director académico, pero la ley establece que los miembros del Consejo Directivo no pueden ser autoridades directivas, representantes legales o apoderados. Hay conflicto de interés evidente. ¿Y el TC? Por eso, pues, ¿Ah? estoy con, o sea, yo sé que tengo que obedecer una sentencia del Tribunal Constitucional, pero tengo un dilema ético porque el contenido me parece incorrecto, me parece que está mal lo que ha decidido. ¿Y a usted? Sí, igual, y me preocupa mucho porque el problema de fondo es la calidad de la educación universitaria, ¿no? La SUNEDU, con sus errores y defectos que lo tiene toda institución, creo que ha cumplido un rol fundamental, ¿no? Este tema de las no licenciaturas de varias universidades, creo que era un tema que estaba pendiente hace muchísimos años, porque ha obligado a muchas universidades A levantar su nivel. a invertir, a mejorar la calidad educativa, ¿no? Pero el Y creo que eso podemos ministro, perder. el ministro de Educación, el señor Becerra, ha dicho que SUNEDU, y cito, era la caja chica de un partido político vía consultorías. Bueno, no hay Del que dar Partido más Morado, señas, del lo Partido ha Morado. dicho Sí, después. sí, con nombre propio. Como nombre Sí, propio. sí. Entonces, él tendrá que responder. Tú provienes del Partido Morado. Fui elegida por el Partido descargo Morado. puedes hacer? Yo lo que puedo decir es que de verdad que el Partido Morado no tiene ese poder, ¿no? 2% sacaron Ya, el entonces, 2021. tan poderosazos el Partido Morado, y eso no es verdad, pues. Entonces están inflando un muñeco. No, Están echando levadura. están responsabilizando Ajá. a un partido donde hay una persona que impulsa la reforma que se llama Flor Pablo. Entonces, ¿cómo hacemos para molestarla, desacreditarla? Ya, ¿por qué partido vino esta chica? Por el Partido Morado. Perfecto, hay que darle al Partido Morado. Por ahí ves tú el Sí, razonamiento. por supuesto. Ahora, se han salteado la ley, ¿no? Han sido elegidos 3 representantes, licuando además la autonomía de SUNEDU, ¿no? Así, de una manera irregular, no se conocían las bases, y en el otro caso el señor acababa de estar en la San Martín y dice la ley que no se puede. Sí, yo lo que veo es que hay un apresuramiento, no hay una desesperación por realmente copar este sector universitario que en los últimos años se convirtió más en un negocio que una formación profesional de calidad, ¿no? Entonces, destinar trámites, designar a funcionarios que en realidad no corresponden. Y lo que a mí más me preocupa realmente es que estemos repitiendo algo similar a lo que era antes, la ANR. O sea, Así es. y al final los mismos que van a ser evaluados son los que se van a evaluar. Yo recuerdo mucho, yo fui congresista del 2001 a 2006
pero también fui diputado del 90 al 92 y recuerdo mucho que me iba yo a ver el tema de ver una universidad en Madre de Dios y me daba cuenta que era toda una situación calamitosa y que no funcionaba, no operaba. Y luego ya con el tema de SUNEDO me di cuenta que el asunto sí podía caminar, sí podíamos mejorar, ¿no? Así que algo habrá que hacer, bueno, las leyes también se cambian y habrá que ir pensando algo inteligente y bien del país, ¿no? Claro, porque la educación no puede ser solamente un negocio. Pero es, ¿no? Mira. Por eso, pues, primero, la educación es un derecho. Así es. Segundo, la educación genera progreso, movilización social. Entonces, hay que garantizar que esa educación sea buena y nadie estafe a los estudiantes. Ayer estuve en el Ministerio, anteayer, con el Ministerio de Salud y hablaba con la ministra y los viceministros y ellos me transmitían, justamente hablando de este tema, de la formación deficiente en los últimos 10 años del sistema de salud de los médicos, básicamente. Entonces me decían, las exigencias académicas han disminuido, ¿no? Las horas de estudio, las prácticas, universidades que no tenían ni equipos daban título de médico, lo que tú decías, ¿no? Entonces, ese es el tema que tenemos que cuidar. Así es. Porque la idea es, ¿qué es lo que hace grande a un país? Sus recursos naturales, sus riquezas de mar, de oro, de petróleo. No, es su gente, su educación, la calidad que tienen sus ciudadanos. Y ahí tenemos que apuntar. Y creo que esto no ayuda en ese sentido. No ayuda. Y la ciencia y la tecnología es lo que hace a un país saltar cualitativamente a un estadio superior. En el Perú, la ciencia y la tecnología se quedan empachadas en el buffet parlamentario. Yo otra vez, Tú dijiste no. Yo llegué gorda al Congreso, ¿ah? Yo no me he engordado en el Congreso. Yo como rico antes de entrar al Congreso. Así es que, por favor, conmigo... Ya empezó el buffet. Ya empezó. Estaba bueno el menú. Chévere aquí, los tres. Y ya, al punto. Les ha molestado, ¿no? No, lo que pasa es que siento que, o sea... Si retrocedemos, porque en mi equipo hemos hablado un montón de esto, pero tal vez, Eduardo, tú que has sido congresista antes habían más cosas todavía. Sí, ¿no? lo han contado ex congresistas. Ya, entonces, pero lo que yo creo es que también hay momentos en que nos usan de cortina de humo, no obstante, entiendo que esta realidad post-pandemia, de crisis, donde las paralizaciones han dejado sin comida a un departamento entero, que un congresista se empuje un buffet de 80 soles, me parece desarraigado de la realidad, ¿no? O sea, faltoso inclusive. O sea, que haya pasado antes... No justifica que pase sobre ahora, todo en ¿no? este momento, porque Claro. a ver, nadie aquí cuestiona lo que comen, por favor. No, coman lo que quieran. Claro, por eso como yo te digo, yo todos. llegué gordita porque a mí me gusta comer rico, ya. Pero yo creo que debiéramos estar a tono con la realidad dolorosa de nuestro país, ¿no es cierto? Porque Sí, encima se les efectivamente. pide el adelanto, no hay adelanto. Ya, y se empujan un buffet. De 80 mangos. 80 ¿Cómo? mangos el almuerzo, ¿ah? Por eso, La cena pues. cuesta otros 80 mangos. Y ese es el tema de fondo, el tema Claro. de los costos, Sí, ¿no? sí. Por eso que yo el lunes, de manera práctica, vi el reportaje y presenté un oficio el lunes pidiéndole al presidente que revisen el tema, que se elimine el tema del buffet y que cada uno Que haya coma su con la menú suya y cada uno o el come menú que nuestro teníamos menú. antes y listo, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? A mí me preocupa, como bien dice Susel, el tema también del prestigio del Parlamento, ¿no? Porque al final de todo, Jaime, el Congreso, con su cel o sin su cel, o con Eduardo o sin Eduardo, es la institución que tenemos que preservar, que es un baluarte de la democracia. ¿Qué democracia occidental funciona sin Parlamento? Porque esa es la búsqueda No, sin del equilibrio de Parlamento, poderes, del solo hay control del dictadura, Ejecutivo. claro. Exacto. Entonces, eso hay que preservar. Y si hemos cometido un error, como yo Hay que lo dije, corregirlo. hay que corregirlo. ¿Eso está mal? Perfecto. Crisis económica, social, gente en la calle movilizada. Oye, no podemos estar en ese plan. Error, se corrige, elimina el tema y sigamos trabajando por el país. Pero también hay que hacer una autocrítica a algunos colegas que han tenido comentarios desafortunados. Ya yo, en nombre de todos, le pido disculpas a la ciudadanía por eso. Me sumo a esas disculpas. Porque hay comentarios que Sí, creo sí. que... Desafortunadas, ¿no? Sí, totalmente. Así que hay que pedir disculpas al país y Así es. obviamente tratar de mejorar el desempeño mientras estemos, Así es, Susel, ¿no? así es, Eduardo. Ahora, yo solo dije que
digamos. Pero nos agarran, ¿Qué dije? pues, ¿Qué la dije? herida, Ya ni nos me acuerdo. acaban de dar ahí nos das. Es que ¿Cómo quieres que reaccionemos? no es pues? personal. No es personal, por eso es que estamos respondiendo Pero- con esta tranquilidad Claro, por nosotros. supuesto. Pero además, es que, ya les dije, ustedes pueden comer lo que quieran. Nadie está atacando su menú, Mira, su cuando yo me quiero digestión, su comer, salud. por ejemplo, te digo, su salud yo me quiero corporal, comer una alimentaria, comida nada, rica, ¿eh? yo hay un restaurante ahí que hay en Jerómero Quesada, que seguramente tú me conoces, y yo me voy ese día, me inscribo a mí, cumpleaños de alguien, también lo llevo ahí a comer con mi billete. Cuando yo cubrí el Congreso me iba a los chifas de la vuelta. Buenísimos y recontra baratos. Hay de todo, ¿ah? Porque yo he sido fiscalización en Cercado de Lima y no te quiero contar no me de la digas. mitad. Ah, No, sí, en verdad sí, pues. madre. Es que era pues joven, ¿no? Bueno, joven uno aguanta todos podía los comer así lo que sea, no pasaba nada. Helicobacter pylori. Ah, Eso Esos es son los agarras en el la menú. causante pues. de la gastritis. Así el es. Y Helicobacter eso los pylori. agarras en el menú de todas maneras. Y en los chifas ni te digo. Ya. amigo. Pero a raíz de todo eso también hay sectores que no creen en la democracia, ¿no? Que inmediatamente aprovechan, como tú Así dices, ¿no? es. Para tirarse en contra del Congreso, se exagera cosas, cortinas de humo. Y yo he escuchado, por ejemplo, que se habla que los congresistas ganamos 16 sueldos al año, que tenemos pasajes indiscriminados para todos lados. Dicen también que tenemos carro y chofer. Carro y chofer, que tenemos iPhone gasolina. Otra mentira, ese. que al final de la gestión nos vamos con una pensión de por vida, como lo que había antes, la cédula viva. Sí, no es verdad. Todo eso es completamente falso. Seguro Entonces, que ha habido antes, ¿ah? En algún momento Antes, era diferente. el 2002-3 se eliminó la Ya cédula ves. viva, se acabó la historia. Pero No, quedan yo eso. lo Hay gente recuerdo que me muy dice, bien. pero ¿y ese carro te da el Congreso? No, ese es mi carro. Y Y sí. además yo manejo mi carro. Aunque Y otro aspecto que también le escuché a una periodista que tiene buena sintonía hablar de que teníamos 3 meses de vacaciones. Y Mira, que nuestro hasta trabajo ahora- era apretar un botón rojo, verde y amba. No es Oye, yo así. estoy 18 Yo no meses, no tengo puedo ni irme a un ninguna día parte. de vacaciones. Es trabajo 2 veces intenso, ¿verdad? he dejado de viajar, Mm. invitada a ir a descansar. ¿Y qué voy a descansar? Me iba a ir en Navidad y entonces a empieza raíz el del problema. buffet se nos ha sacado pues El ancho. todos los males habidos y por haber. ¿Para qué piden, pues, no ustedes, pero quien haya pedido, además, los términos de No, referencia? ya, Bueno. otra vez. No lo voy a leer, no lo voy a, tranquila, no lo voy a leer. Pero es como para poner Mozart de fondo y empezar a leer, ¿no? Por favor, no pellejo, Carne no sin sangre. Viejo, eso es Y yo decía, ¿y dónde están las alitas? Pollo la sin golpear, menudencia, sí. pollo sin sangre, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Carne de así- primera calidad, ¿no? La verdad es que a mí me da mucha vergüenza, Jaime. Por eso es Y que yo no creo lo quieres tocar, Sí, pero... ese tema no. A mí ya. Pasemos a otro tema. Me da mucha vergüenza, Sí, de verdad. pues, sí, de verdad. Si yo fuera congresista también estaría muy avergonzado. Pero saldría al hall de los pasos a decir, me eliminan eso ahorita. Sí, sí. Claro, me encadeno en la puerta del Congreso. La mesa Porque directiva tiene con que el haber estómago de la puesto- gente no se juega. No. Y tú lo sabes bien. Ay, 3 claro. millones más de pobres con el COVID. Sí, sí. No, la vez pasada Más vi una informalidad. entrevista a una señora de una olla común y decía, con 80 soles hago no sé cuántos platos. Ahora, Seguro, seguro. encima tras cuernos palos, ¿no? Porque el alfalfa, ¿no? Encima sin saber el señor Montoya que el alfalfa es Nutritiva. tiene muchos nutrientes, antioxidantes. Claro que sí. ¿Cómo ¿No? hacemos, Eduardo? con Ahí hay que esto? cambiar el tema. Montoya no dice A que te pedido de entiendes la bien con mayoría él. cambiamos de agenda. Ha pedido la mayoría. Falta el voto dirimente. Falta el voto Que y mi los peso, compañeros- mi los voto vale compañeros por camarógrafos 2. también No, ellos participen, están porque- conmigo. Allá, Ellos están conmigo. Así es. Están combinados a votar. Mayoría absoluta. Así es. Estamos en Ya, minoría, hemos ya, perdido para ya. terminar, lo Ya, eliminan me o someto, lo han me- suspendido, ¿no? Lo han suspendido y vuelve el Están menú de revisándolo, creo. 15.90. Sí. Han anunciado que van a revisar, pero yo creo que lo racional es que lo elimine y seguro que el presidente saldrá estos días. Lo que pasa es que se Ajá. acuerda el Consejo Directivo y tendrá que esperar el retorno de la Pero semana de representación. Es verdad aquello de que cuentan, ¿no? Te escriben, te dicen, ¿no? Gente que está ahí, confiable, ¿no? Que se llevan la comida en tupper, eso me parece como... o sea, No he visto, no poca- podría yo afirmar poca una cosa de dignidad, esa ¿no? manera, pero de Tú ser te cierto ríes. es... Sería horrible que Sí, fuera cierto, sí, ¿no? sí, sí, Pero sí dicen, ¿no? Dicen. Dicen. Bueno, siguiente tema.
Ya, gracias. Sí, acá a la vuelta hay un buffet de 30 soles. Yo como en el de trabajadores te he contado, porque Sí, no tengo sí. bancada, entonces tú sabes que los asesores de bancada se ocupan de los temas del pleno. Así Pues. es. Entonces, como no tengo bancada, los mismos asesores ven el pleno, que es un chambón. Entonces, ¿en qué momento voy a coordinar? Tengo que coordinar con ellos, ellos no pueden entrar al... Ahora, ojo, comedor ojo, de ojo. Al frente, fresita, al frente. Y entonces yo tengo que pasar con lo mi del charola. tupper y esto que me han contado. Sí. O sea, hay algunos congresistas que lo hacen porque comen en su despacho. Eso no estaría mal. Pero lo que dicen es que se lo llevan para la casa y eso. Para el ¿no? Ya sé. perrito. Ah, su madre. Para el calentado. Con su ajicito. Con su Porque ajicito. es norteño, es Porque norteño. es norteño el perro. El Sí, perro sí, de dónde sí, será. Come aquí El perro. monto es una cachetada a la gente, ¿no? Sí. No, es una El vergüenza. monto, El el problema de monto. fondo es ese, en realidad. ¿No? Claro, claro, no, Sí, la por comida. un El juez contexto, razonable, el ¿no? contexto es Sí. no, terrible. Ahora, hay algo, volviendo al tema, permítanme volver un momento al tema de SUNEDU, porque ¿tienen ustedes alguna explicación de por qué el gobierno de la presidenta Boluarte no dice nada? O sea, mutis. Yo supongo que es porque estaría de acuerdo Por en todo supuesto. caso, ¿no? Porque Estaría una de cosa acuerdo es con el desmantelamiento con de lo la que, SUNEDU. con lo que está pasando, Si no, no Porque- tendría ese ministro, pues, ¿no? Porque podrías... El problema no es solo decir las cosas, sino también no decir, ¿no? El silencio también dice mucho, ¿no? Y el ministro lo veo muy entusiasta en el tema, ¿no? Por algo debe ser, ¿no? O sea, si porque- haya puesto un ministro y ese ministro está en la corriente contra reforma universitaria, Mm. Ahora, Sí. esto de las consultorías, 720 millones de soles, me parece que dijo, que solo se han gastado en consultorías. Hoy ha estado la Fiscalía en el Ministerio de que se Educación. investigue y que se encuentre la verdad y que Pero el entreguen, ministro no ha presentado que pongan los pruebas. los entregables de cada consultoría y que diga cuánto costó cada una, quién la hizo, cuál es el producto final de esa consultoría, fue necesario o no, y según eso que se sanciona a quien corresponda. Sí, comparto, ¿no? Yo creo que hay que ser objetivos, ¿no? Tampoco se trata ni de cacería de brujas, ni de satanizar las consultorías que en Así muchos es. casos son necesarias, ¿no? Porque no vas a contratar a una persona experto, yo que sé, en estadística para toda la vida, cuando tú necesitas una información puntual. Un trabajo específico, pues, ¿no? Así es. Que necesitas de un profesional Sí. que no está en la planilla del ministerio. Ahora, ¿Qué de haces? de Pero- buena fuente sabemos que hasta ahora, salvo que, no sé, pues aparezcan, no hay pruebas de lo que ha hecho el ministro. Yo escuchaba en la mañana en otro medio de comunicación a un experto que señalaba los supuestos errores del informe del ministro, porque habían incluido como que todo lo que encontraron. Entonces no discriminaron lo que hay que hacer, Claro. diferenciar un trabajo de otro, ¿no? Entonces yo creo que no hay que irse a los extremos, Así es. ¿no? Hay que ser objetivos y si uno es ministro de Estado hay que tratar con mucha prudencia, ¿no? Porque uno sale alguien que sabe más que tú, te desmiente, te desbarata y quedas muy mal frente a la opinión pública como titular de una cartera, además tan importante como es educación, ¿no? Algunos Pero que se investigue, profesionales que se de la investigue y se investigación de determine. datos que hemos podido ubicar, dice que, ojo, o sea, lo que ha mencionado el ministro, al parecer el 80% del monto que él menciona es evaluaciones. Ojo, evaluaciones. Que son indispensables para Por eso, tener pues. calidad en la educación, Por eso, sino entonces, que Se ha desarrollado, se ha creado la narrativa de consultorías igual lucro, consultorías igual corrupción, Favor político. consultorías Y igual aprovechamiento político. partido morado, Así es. consultorías igual caviares, sáquenlos, fumiguen los caviares. Ya, ¿no? mira, me tienen harta con eso de los caviares y yo A mí digo, también. soy un caviar y no tengo ningún problema. El tema de las consultorías es, hay temas específicos que requieren especialistas que tú no tienes en la planilla del ministerio. Acá el congresista ha sido ministro. Entonces, vas a contratar a una persona para un tema puntual y que se quede como en la planilla del ministerio, al final le harías daño al ministerio. Entonces lo Así contratas para ese fin específico. Por eso cada consultoría tiene un entregable, que es un producto, que tiene unos términos de referencia y entonces eso se paga de acuerdo a eso. Y tú pides que sea un profesional de tales y tales y tales características, que además es un material que no puedo producir con mi plantilla del ministerio.
Ahora, de que puede haber habido excesos, favorecimientos, aprovechamientos, dudas que puede puede ser. haber. Puede Tantos suceder. gobiernos que han pasado. Entonces, que se que se castigue y investigue, que se sancione, que se ¿no? identifique y se sancione. Así es. Claro. Yo creo que eso es lo Pero correcto. ya el Congreso, concretamente, para que no se sientan aludidos como el buffet, Muñante, el señor Muñante, me voy a invitar a un buffet a Susel y al congresista Salguana. Esta sí puede ser una razón para bajar de peso. ¿De qué? ¿De peso? ¿Qué claro. cosa? Que esto del buffet me ha herido tanto, o sea, me ha interpelado tanto, porque entiendo a la gente cómo está molesta, que hasta me puedo poner a dieta en No estaría acto mal, de ¿eh? contrición. Yo te recomiendo Sí. en la ensalada le pongas harta alfalfa. Así. Sí. Bueno, tiene ¿De vitamina K, creo. Sí, y antioxidantes, Sí. una maravilla. Le pongo. ¿No? Ya, volvemos. Volvemos. Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso. Miembro de la mesa directiva Sí. que contrató los buffets. Ahora caray. dice que no sabía y que hace mea culpa. Bueno, volvamos, que otra vez firma. volvimos al buffet. Yo no, ahora fuiste tú. No, él no firma. No sé si- pero es firma, decisión de pero la es de mesa la mesa tanto. directiva. O sea, están al tanto. O sea, si no debe estar, Claro. pero al tanto. Ya, o sea, sí es que un tercer vicepresidente puede saber, ¿no? Si que no, se que vienen pregunte, unas bandejas ¿no? así interminables. ¿Para qué eres miembro de la mesa directiva? Sí, pues ya. Bueno, él ha presentado Ya, una otra moción vez. para que se forme ya mismo una comisión multipartidaria que indague sobre las irregularidades probables en la contratación de asesorías y consultorías en el Minedu y en el Consejo Nacional de Educación. Ya, que se hagan pues. Sí, correcto. ¿Cuál es el problema? Comisión multipartidaria que investigue Sí. y con objetividad defina Así las cosas. ¿no? Ujú. Creo que es lo correcto. Ahora, pero hay un claro sesgo político, ¿no? Bueno, como todos al final, ¿no? Bueno, Renovación Popular ha defendido la contrarreforma. O sea, Esdras Medina, cuando estaba en Renovación Popular, ahora está, ya no sé dónde está, era el presidente de la Comisión de Educación y él fue el líder de la contrarreforma. O Sí, sea, no me activamente. extraña nada. Activamente. Somos Perú. Activamente. Somos Perú. Ya, entonces, normal, está bien que se presente esa... Pero todo lo que sea investigar para encontrar la verdad y deslindar responsabilidades es correcto. Correcto. Porque ¿No? los extremos y ¿Cuánto las cuesta acusaciones- conformar una comisión, por favor? Ahí está. Ese ¿Ves? es el otro problema. otro problema. Yo creo que ese es el problema. La comisión del supuesto Del fraude, fraude. costó más de 200.000 soles y No, del negado fraude. del negado Hasta que fraude, aparezcan porque evidencias, nosotros diremos hemos sido elegidos en esa probable. misma elección. Ah, sí. Por eso. Ya, ¿cuánto cuesta una comisión? Esa Como esta que comisión- plantea el señor Muñoz. Esa comisión que dice Susel costó más de 150.000 soles, tengo entendido. O sea, el costo es alto. El Sí, costo no es un tema Ya, ahí pero simple, si ¿no? alguien Y hay que un es montón de comisiones. Yo lo que pienso, por ejemplo, en vez de hacer otra comisión y otra comisión, Comisionitis. ¿para qué existe la comisión de fiscalización? Que ahí se haga un grupo de trabajo. Porque a cada rato, y mira, cada comisión necesita un local, necesita sus técnicos, sus asesores, y entonces, ¿Y eso no será más bien un aliciente, un motivo para que propongan por eso hay comisiones? un montón de comisiones. Que se abre el dique del presupuesto. Por eso es que la alternativa que plantea Susel de que sea fiscalización la que arme su grupo de Claro. trabajo me parece aquí lo más Y correcto. Ya, no, bueno. no se contrata a nadie Pero más. lo que les con iba a el mismo decir es billete. que si uno va a abrir una investigación, yo lo digo desde mi lado periodista, digamos, ¿no? Si yo voy a plantear iniciar una investigación, por lo menos tengo 2, 3 indicios, pues. O uno gordo. Pero acá el ministro solo ha dicho. No ha presentado Claro, acá se ninguna está prueba. basando principalmente en el dicho del ministro. En el dicho. Así pues. es. ¿Cómo vas así a abrir es. una comisión solo por el dicho? Sí. Por más ministro que sea. Pues que son de la misma corriente de pensamiento ya. y son, Eso No, es- claro, son eso, contrarreforma los dos. eso pues. explica, ¿no? Claro. Y Alejandro siempre ha tenido sus posiciones Sí. claras y directas en el tema, Claro, ¿no? Así sí. que de eso no hay la menor duda, ¿no? Ujú. Sí, se hace videos, ¿no? Diciendo como que quiere cazar y matar a los progres, ¿no? Sí, Sí, ¿no? pero los progres no tienen miedo, ni los caviares tampoco tenemos miedo, las caviares tampoco. Ujú. Tú sí te asumes como caviar. Yo me asumo como caviar. Sí. En ¿Qué su es ser versión caviar peruana, en su para versión ti? peruana, caviar sería huevera de bonito. ¿Por qué? Porque son los huevos de pescado más cotizados para ser huevera. Es la huevera de bonito. Ya. Así que con mucha honra, porque el caviar son los huevos. Mira, he tenido que leer, De hermano. esturión. Los huevos de esturión y todavía está en extinción el esturión. Sí, pues. Pero como yo soy peruana, entonces bonito. yo soy una huevera de bonito. Pregunta en cualquier sitio, la huevera de bonito es la que pide más la gente, porque es la más rica. ¿Le gusta la huevera a usted?
No, no he probado. A mí tampoco, no. A mí me agrada. encanta. No y está en te- mis Es que eres caviar, gustos pues. culinarios. Yo soy, sí, pues. Confesión de parte, voy a... No, es que, Pero es que mira, ¿cuál al es el final... problema de identificarte con lo que eres? Yo no soy una ninguno. cobarde para decir no, sí, Ninguno, no, o sea, no, yo cada soy, quien yo soy. tiene derecho Siempre he dicho a lo que tener soy, una ¿ah? ideología. Son maneras de enfrentar la vida. Pero no pues estigmatizarlos, ¿no? Igual también... Es la a teoría de veces- la cancelación. Si tú piensas Sí. distinto a mí, Por eso, pero también tú a no veces sirves. se les pasa la mano que todo así lo que no me gusta es facho. ¿No Bueno, crees? yo no pienso así. No ¿no? digo, no. Hay derecha y derecha derecha Claro, fascista. Hay una derecha liberal, Claro. hay una derecha Muy más chiquita, conservadora. pero hay, si sí, quieres. fue Sí. extinguida con Kuczynski, digamos, ¿no? Y luego está la derecha conservadora y la derecha radical. Así es. Entonces, la derecha radical vendrían a ser lo que se llaman en este espectro fachos, ¿no? Ese tema de estigmatizar implica lo que creo que está claro en la sociedad, que se busca eliminar al adversario, ¿no? Así es. O sea, no existes, lo que tú piensas no sirve. Es como lo que está pasando ahora en el país, ¿no? Ujú. Hay un sector político que nos quiere imponer una alternativa política a través de actos de violencia, por más que no sean generalizados, ¿no? Y creo que es un momento para discutir políticamente. Claro. O sea, ¿a dónde queremos llevar al país? ¿Qué queremos? ¿Cómo está nuestra democracia? ¿Está funcionando o no? ¿En qué debemos corregir? El tema de la Constitución, ¿qué cambiamos? ¿Qué no? Porque tu programa, por ejemplo, ha sido muy ilustrativo en las últimas Muchas gracias. semanas con colegas que les decían, oye, bueno, a ver, ¿tú qué quieres cambiar? ¿Quieres asamblea constituyente? ¿Qué artículo quieres? Régimen económico, educación, salud. Y en muchos casos te afirmaban cosas que la Constitución decía Ya totalmente decía. diferente. O Y decía ya decía. taxativamente. Sí, pues. Educación, salud y una El serie señor de cosas, ¿no? Valdemar Cerrón trajo una propuesta de modificación de reforma para su asamblea, o lo que él quiere Sí. hacer como asamblea, que reunía, por ejemplo, en el artículo 58, todo lo relacionado a la capacidad del Estado para hacer empresa y todo eso. Eso está Bueno, regulado. régimen económico. Entonces, Sí. juntó en el 58, 59 y 60. Yo dije, pero ya está acá, más abajo. O sea, siento que no tienen que cambiar y siento que, escúchame, que se abra la discusión. Que se abra la Exacto. Y discusión. primero que la gente sepa lo que, Así es. qué derechos tiene. Así es. Porque nos íbamos encontrando en el camino con Pero el te- problema no es la Constitución, el problema es que no se cumple la Así es. Constitución. Pero te diste cuenta que cuando tú les preguntabas para decir, oye, ¿vamos a discutir los temas? No querían. No, pero el derecho del pueblo, la consulta, que el referéndum, ¿no? Claro, y el otro tema es la metodología para el cambio total de la Constitución. En el 206 dice que cualquier modificación total o parcial es en el Congreso. Así es. La propuesta política de Perú Libre ha sido a través de una asamblea constituyente. Y la asamblea constituyente no son solamente, si vemos la experiencia de Chile, yo creo que hay que revisar la experiencia de Chile. Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. Yo voy a Es- traerte, es te bien digo, voy a triste, traer ¿eh? una profesora de Derecho de Chile para Ya. que hablemos sobre la Creo que experiencia de la creo que asamblea es el espejo, constituyente. como bien dice Susel, es el espejo donde el Perú tiene que mirarse. 4 años de inestabilidad constitucional. Y al final su constitución fue rechazada por el 62% Y ahora están de los haciendo ciudadanos. otra metodología Así para es. la reforma total. Así es. ¿Y quién la va a hacer? Expertos. Expertos, sí. Entonces, Caviar, seguro es un caviar. No. Bueno, ¿qué podemos hacer si los caviares somos expertos, pues? Estoy bromeando, porque hay que tomárselo los así. chambones, los que estudian... Los Hay que nerds, tomárselo los así. nerds, hay que Los checar. nerds ahora son los Yo creo caviares. que quienes usan esas etiquetas, Etiquetas además son de polarizar al descalificadores, país, sí, no hacen bien. creo Así que es. no, No es tienen, bueno. no tienen desarrollo intelectual. Mira, hay que- ¿no? hay que- o sea, sí, no tienen pero- desarrollo de pero pensamiento. hay que Se abrir limitan para- a la etiqueta. En un país ¿no? con discriminación, en un país de desigualdades, estigmatizar es incrementar esa Así desigualdad. es, ¿no? así es. Descalificar es, Así es, más bien sí. incrementar el odio, Exacto. Entonces, Susel puede tener brillantes ideas, o el otro colega, pero como es de un signo político distinto al mío, o piensa distinto, entonces simplemente La yo anulo. no la anulo, no asumo sus ideas, La anulo. por positivas que sean. Así es. Y eso al final nos hace daño a todos como sociedad, ¿no? Yo creo que es un buen mensaje para la teleaudiencia. Pero Creo es que el público ¿ves? se Es que lleva un nosotros, buen... Eduardo y yo no buen estamos concepto. en los extremos, Pero discrepan. pero es que somos demócratas. Así Claro, es, con es que respeto. antes era así. Es que así debe ser. Así, y así Antes debe era así. continuar. Así debe- Antes- y hay que acentuar Se eso. podía sentar a dos, digamos, ¿no? Así es. Filos políticos, paredes políticas distintas y discrepaban.
Pero es que la política no pasaba es nada, argumentación, no la eran política insultos. es discusión, la política es formalización, formulación de ideas. Ajá. Contrastar las Así ideas. es. La política no es insultar, descalificar y cancelar al otro. Es la no. clásica dialéctica, pues, Así ¿no? es. Yo creo que Es ustedes- reconocer a la otra persona para encontrar una Yo salida. creo, ahora que lo mencionas, yo creo que ustedes, y cuando digo ustedes me refiero a sus colegas también, deberían traer la mayor cantidad de gente de Chile posible para ilustrar. Distintas perspectivas Ilustrar. del mismo proceso. Así Yo es. estuve en Chile hace ya varias semanas y pude conversar, no les miento, entre dueños de locales, microempresarios, emprendedores, taxistas, banqueros, etcétera, gerentes, pueblo en general, vendedores de, no sé, nadie estaba conforme, nadie. No, es claro, Y ¿no? estaban como, ellos que son tan como institucionalistas, pues, ¿no? O sea, muy respetuosos de la norma. Los chilenos son muy respetuosos de la norma. No, y hay que hacer eso, porque ¿sabes Decían, qué? no entiendo nada. Así, porque nos No están entiendo nada, vendiendo, chiquillos, Jaime, no entiendo nada. nos están vendiendo una propuesta que en realidad ha fracasado. Y si uno revisa las cifras económicas de Chile el año pasado y lo que se viene para estaba revisando unos informes del Banco Mundial y nos señalaban de que Chile es el país del peor desempeño económico del 2022. Y el 2023 las proyecciones son totalmente negativas. Recesión al 2%, fuga de capitales más o menos de 25.000 millones de dólares, desinversión de la empresa privada el 35%. O sea, los pronósticos son negros para la economía chilena. Y la causa principal es este limbo constitucional que vive en 4 años. Entonces, ese es el espejo que tenemos que vernos para no replicar acá experiencias que solamente hacen daño a las naciones, ¿no? Y hay que discutirlo a fondo. No hay que negar, o sea, no puede decir un colega, yo me voy a tirar tu asamblea constituyente a la basura. No. Eso no se Hay que puede hacer. discutirlo. Más bien, vamos a ver cómo Mira, funciona, qué hemos se tenido puede aquí hacer, ¿no? a 4 congresistas de Perú Libre, 4. Y hemos quedado con la señora Portalatino en que va a venir documentada. Por cierto, lo estamos esperando, porque ella dijo, voy a documentarme mejor, tiene derecho. Y vengo a exponerte mis cambios constitucionales. Así es. Pero uno no puede poner la carreta delante de los caballos y Así decir, es. vamos a cambiar la constitución. ¿Qué? No sé, Porque está hay que cambiarla poniendo toda. la metodología, ¿no? Mm. Después del contenido. Es decir, la reivindicación es sobre la metodología. Ujú. Pero lo que tienes que saber es qué contenido quieres y después ves cuál es la mejor metodología para reformarlo. Cuando se discutió el proyecto de minoría para el adelanto de elecciones que la fundamentó el colega Quito, yo recuerdo muy bien que hubieron varios parlamentarios, entre ellos el que habla, que le pedimos a Quito que esperábamos nosotros una argumentación mucho más profunda sobre qué temas cambiar, qué artículos, Estuvo qué aquí. modelo político, qué Estuvo modelo... aquí. Sí, lo vi en la entrevista. Y yo le reclamé la forma. Le dije, ya. Porque ellos decían, en el dictamen de mayoría decía, se va a consultar por referéndum si la gente quiere o no una asamblea constituyente. Si sí querían, tenían 90 días calendario para convocar a la asamblea constituyente, pero en ninguna parte decía cómo se iba a conformar esa asamblea constituyente. Solo partidos y organizaciones sociales solas, ¿cómo? ¿Qué porcentajes? Entonces, tampoco sabía. Tampoco, no tenían respuestas. Y se la pedimos en el pleno. Entonces hay que reflexionar sobre eso, que ahora nos divide para encontrar Pero un de diálogo. que sí hay que cambiar, hay que modificar, hay que actualizar, sí, hay que que- hacerlo. Es necesario. Pero es un debate amplio, abierto, democrático. Yo les agradezco mucho a Susel Paredes y Eduardo Salguana, ambos congresistas. Nos queda, creo, la lección de tenemos que evolucionar. No nos podemos quedar en las etiquetas, que si eres facho, No, que si eres rojo, así es. que si eres caviar. Cojudismo. También esa Cojudismo, frase, pues, ¿no? Cojudismo. Claro. Una creatividad. Mira, pero para, somos ¿no? personas, para la bronca de colegio, somos primaria, todos ¿no? personas, somos ciudadanas y Así ciudadanos, es. y como tales tenemos derecho a discrepar y también a encontrar puntos en común. Todo sea por el bien del debatir país. para encontrar puntos de Así coincidencia. es, Pues, así es. exacto. Así era Eso es lo antes. central. Así era Es que antes. así debe ser, En así debe nuestros ser. tiempos, digamos, salvando las diferencias,
Antes se pensaba, ¿no? Antes de tomar una No, decisión. ahora también se piensa, pero hay gente que no quiere ya que casi nos nada. entendamos. Esto es la sentencia. Con este aparato se ha acabado el juicio, el razonamiento. Pero esperemos que no. Hay que Hay reconducir. que pelear. Así es. Hay que Les reconducir. agradezco mucho. Gracias a ti. No, De no, verdad. tocaba. Muchas gracias. También. Ha sido una conversación distinta, además, con congresistas, ¿sabes?